Algunos de esos esquemas se transmitían únicamente dentro de círculos restringidos de constructores altamente entrenados. Conocimientos técnicos que rara vez eran escritos en libros, y aquel símbolo parecía condensar ese tipo de conocimiento en una sola forma simple, como si fuera un resumen visual de proporciones arquitectónicas importantes. Pero el descubrimiento más intrigante apareció cuando el objeto fue examinado bajo iluminación especial. Entre las líneas principales existían pequeñas marcas casi invisibles, marcas que parecían aleatorias, hasta que fueron ampliadas. Cuando se ampliaron, formaban una secuencia organizada, una secuencia que parecía indicar direcciones. Algunos investigadores comenzaron a sospechar que esas marcas podían representar coordenadas u orientaciones geográficas. Entonces, decidieron probar una idea simple. Marcaron en un mapa todos los lugares donde el símbolo había sido encontrado. Al principio parecía solo una colección aleatoria de iglesias antiguas repartidas por Europa. Pero cuando comenzaron a trazar líneas entre esos puntos, algo inesperado empezó a aparecer. Las líneas formaban una especie de red invisible que atravesaba el continente. Y lentamente, a medida que se añadían más puntos al mapa, la red parecía converger hacia una región específica. Una región montañosa relativamente discreta, situada entre antiguas rutas de peregrinación. Durante siglos, ese lugar fue considerado simplemente otro paisaje rural, lleno de ruinas antiguas. Pero cuando los investigadores comenzaron a examinar el área con mayor atención, descubrieron algo intrigante. Dispersas por las colinas, había estructuras de piedra extremadamente antiguas. Algunas estaban parcialmente enterradas, otras habían sido reutilizadas a lo largo de los siglos, en pequeñas capillas o construcciones agrícolas. A primera vista, parecían solo restos de construcciones abandonadas, pero cuando se observaban en conjunto, formaban un patrón geométrico, y en algunas de esas piedras antiguas aparecía nuevamente el símbolo. Esto llevó a una hipótesis fascinante. Tal vez las iglesias medievales no eran el origen de estas marcas. Tal vez los constructores cristianos construyeron sus iglesias exactamente en lugares que ya eran considerados especiales mucho antes de que existiera el cristianismo. Si eso es cierto, entonces esas pequeñas marcas podrían ser vestigios de una tradición mucho más antigua, una tradición que atravesó civilizaciones enteras, preservada silenciosamente dentro de la arquitectura. Pero el descubrimiento más sorprendente ocurrió cuando los arqueólogos escanearon el suelo cerca del centro de esa red de lugares. Debajo de una pequeña elevación natural, los sensores detectaron algo inusual, una estructura subterránea. Cuando comenzaron las excavaciones, apareció la parte superior de una antigua cámara construida en piedra. La cámara estaba completamente sellada, y en la piedra que cerraba la entrada estaba nuevamente el símbolo. Cuando los arqueólogos finalmente abrieron el espacio e iluminaron su interior por primera vez en siglos, descubrieron algo extraordinario. Las paredes estaban cubiertas de grabados geométricos, diagramas, líneas que recordaban planos arquitectónicos y alineaciones astronómicas. Era como entrar en un manual antiguo, tallado directamente en la piedra. En el centro de la cámara había una gran piedra, lisa, colocada bajo una pequeña abertura en el techo. Durante ciertos momentos del año, la luz del sol atravesaba esa abertura e iluminaba exactamente el centro de la piedra, como si aquel lugar hubiera sido diseñado para funcionar como un marcador de tiempo extremadamente preciso. Ahora imagina esto por un momento. Símbolos repartidos por iglesias de distintos países. Un objeto escondido bajo una columna que contiene un diagrama, estructuras antiguas posicionadas con precisión geométrica, y en el centro de todo, una cámara subterránea llena de conocimiento grabado en piedra. Si todas estas piezas realmente forman parte del mismo sistema, entonces estamos ante algo extraordinario, algo que pudo haber sido creado por una tradición de conocimiento mucho más antigua de lo que se imaginaba. Una tradición que atravesó siglos, escondida a plena vista. Tal vez esas marcas en las paredes de las iglesias no sean solo decoración,
Tal vez sean pistas, pequeños mensajes silenciosos dejados por constructores que sabían que el tiempo borraría casi todo, excepto aquello que estuviera grabado en la piedra. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuántas veces has entrado en una iglesia antigua? Has pasado junto a columnas de piedra, has observado detalles en las paredes, sin imaginar que algunos de ellos podrían guardar historias que nadie explicó completamente, porque a veces el mayor misterio de la historia no está en ruinas lejanas, ni en tesoros enterrados. A veces está exactamente donde siempre estuvo, en las silenciosas paredes de lugares que millones de personas visitan cada año, sin notar absolutamente nada. Gracias por ver este video, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal. Existe algo que probablemente has visto innumerables veces, y aún así nunca lo has notado. De verdad, algo silencioso, tallado en piedra, aparentemente solo decorativo, pero que podría guardar un secreto que atraviesa siglos. No está enterrado en desiertos lejanos, ni protegido detrás de vitrinas en un museo. Está en las paredes de iglesias antiguas, en pilares desgastados por el tiempo, en rincones donde casi nadie mira. Millones de personas pasan por estos lugares cada año, y ninguna imagina que tal vez está caminando sobre un enigma que nunca fue realmente explicado. Durante mucho tiempo, los historiadores trataron estos pequeños símbolos grabados en las iglesias como simples marcas de canteros medievales, firmas discretas dejadas por artesanos que querían identificar su trabajo. Era una explicación cómoda, sencilla, fácil de aceptar. Pero cuando algunos investigadores comenzaron a catalogar estas marcas con más atención, algo empezó a incomodar. El mismo símbolo aparecía repetidamente en iglesias separadas por países, culturas y siglos diferentes. Imagina caminar por una iglesia construida hace casi 1000 años. La luz entra por los vitrales de colores. El olor de la piedra fría se mezcla con el silencio del espacio sagrado, y todo parece transmitir una sensación de calma. Ahora imagina descubrir que entre los detalles tallados en las paredes existe un símbolo que también aparece en decenas de otras iglesias repartidas por diferentes regiones de Europa. Ese símbolo casi nunca está en el centro de las paredes. Aparece en las esquinas, cerca de la base de las columnas, en piedras que parecen demasiado comunes como para llamar la atención, demasiado pequeño para parecer importante, y quizá por eso mismo pasó desapercibido durante tanto tiempo. Pero cuando los investigadores comenzaron a reunir fotografías de estas marcas tomadas en distintas iglesias, algo curioso apareció. Las formas eran extremadamente similares. Pequeñas variaciones surgían aquí y allá, pero la estructura principal seguía siendo la misma. Era como si diferentes constructores hubieran repetido el mismo modelo durante generaciones. La explicación tradicional decía que estas marcas servían para identificar el trabajo de cada cantero. En la construcción medieval, los artesanos recibían pago según la cantidad de piedras que producían. Marcar cada bloque ayudaba a organizar el trabajo. El problema es que esta teoría comenzó a fallar cuando los símbolos aparecieron en iglesias construidas siglos después por comunidades completamente distintas. ¿Cómo podía reaparecer el mismo símbolo tanto tiempo después? Esa pregunta llevó a algunos investigadores a sospechar algo más intrigante. ¿Y si esas marcas no fueran solo firmas, sino parte de un lenguaje silencioso usado por constructores? Un lenguaje hecho de símbolos simples, capaz de transmitir información sin depender de palabras. Cuando surgió esta hipótesis, algunos historiadores empezaron a observar esos símbolos con una curiosidad diferente. Comenzaron a analizar exactamente dónde aparecían dentro de las iglesias, y el patrón que surgió fue sorprendente. Muchos de estos símbolos estaban ubicados en puntos muy específicos de la estructura arquitectónica, cerca de las uniones de columnas, en las bases de los arcos, o en piedras que parecían marcar lugares importantes dentro de la geometría del edificio.
Para un visitante común, esto no significa nada, pero para alguien que entiende de arquitectura antigua, estos puntos son extremadamente importantes. Son lugares donde las proporciones de la construcción se encuentran, donde la matemática invisible del edificio se vuelve esencial para su estabilidad. Esto llevó a algunos estudiosos a una nueva hipótesis. Tal vez esos símbolos se usaban como referencias técnicas, pequeñas señales que indicaban proporciones, alineamientos o instrucciones para otros constructores. Pero la historia se volvió aún más intrigante cuando uno de esos símbolos fue encontrado en un lugar completamente inesperado. No en una gran catedral, sino en una pequeña capilla aislada en las montañas de España. La construcción era simple, casi olvidada por el tiempo. Durante siglos, permaneció prácticamente abandonada. Cuando los arqueólogos comenzaron a restaurar el lugar, encontraron el símbolo grabado discretamente en una de las columnas. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero durante el proceso de restauración, algunas piedras antiguas, reutilizadas en la construcción de la capilla, fueron analizadas con mayor atención. Estas piedras pertenecían a una estructura mucho más antigua que existía en ese lugar, antes de que la capilla fuera construida. Y en una de esas piedras estaba nuevamente el símbolo, pero esta vez parecía más profundo, más antiguo, como si hubiera sido tallado mucho antes de que existiera la iglesia. Esto planteó una pregunta incómoda: ¿y si el símbolo no hubiera surgido en las iglesias medievales? ¿Y si los constructores cristianos simplemente hubieran heredado una marca mucho más antigua? Esa posibilidad parecía improbable, hasta que un descubrimiento inesperado cambió completamente la investigación. Durante la restauración de una iglesia en el interior de Francia, sensores de escaneo subterráneo detectaron una pequeña cavidad escondida bajo una columna cerca del altar. Cuando los arqueólogos abrieron cuidadosamente ese espacio, encontraron un pequeño objeto de piedra guardado dentro. El objeto era simple, pero extremadamente intrigante. En su superficie estaba grabado el mismo símbolo encontrado en las paredes de las iglesias. Pero esta vez, el dibujo estaba completo. Hasta ese momento, los investigadores solo habían encontrado versiones simplificadas en las paredes. Aquella era la primera vez que veían el símbolo en su forma integral. Cuando el objeto fue limpiado y analizado, notaron algo aún más curioso. El símbolo no parecía solo un dibujo, parecía un diagrama, un tipo de diagrama geométrico muy similar a los esquemas usados por los maestros constructores medievales para planificar estructuras complejas.